¿Quién vive? Cristo. Cristo, amén. Pues yo la verdad siempre lo digo porque es una felicidad estar aquí con ustedes, el poder, que el Señor nos permite poder vernos, ¿verdad? Más que nada, y ver que estamos con salud, que tenemos paz y hemos decidido estar en esta hora aquí. En esta hora, hermano, voy a invitar que hagamos una oración antes de empezar para que sea el Señor el que hable, ¿verdad? Que sea su palabra el que nos hable a cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, te doy gracias. Te agradezco, Señor, grandemente por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, porque me permite, Señor, ver a mis hermanos, Padre. Me permites, Padre, el poder compartir tu palabra una vez más, Señor, cumpliendo esa promesa que yo he hecho hacia ti, mi Señor. En esta hora yo te ruego, Padre, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo en esta hora, que abras nuestra mente, nuestro corazón para poder recibirla, mi Señor. Y asimismo reprendemos todo espíritu contrario, todo espíritu que quiera robarnos la paz, todo espíritu, Señor, que quiera entrar a meter confusión a nuestras mentes. En el nombre de Jesucristo lo reprendemos y lo echamos fuera porque no tiene ni parte ni suerte. Yo te ruego, Señor, que le des libertad a tu pueblo, que le des, Señor, ese gozo, ese primer amor, como una vez llegamos a este lugar, Padre. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo le digo, hermanos, yo les voy a invitar que en esta hora abra su Biblia en el libro de Esdras, en el capítulo 8. Y hay que darle gloria a Dios. Amén. 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 Hay que darle gloria a Dios, hermanos, porque en este tiempo no sabemos realmente cuándo es el último día que vivamos, ¿verdad? Yo pienso que a lo mejor la mayoría ha estado viendo las noticias de esta bomba que estuvo en Líbano, me parece, y nos damos cuenta que las cosas pueden cambiar de un instante a otro, ¿verdad? Que podemos estar tranquilos en nuestro hogar y puede pasar algo que no logramos entender. ¿Cómo es esto? Yo les puedo asegurar que en esos departamentos que se ven en los videos, levante la mano quien vio las noticias o quién sabe de lo que les hablo. Sí, ¿verdad? Y vemos que hay muchos departamentos, ¿verdad? Vemos que hay muchas casas alrededor de ese lugar. Y además, vemos videos de que lo están grabando el incendio y de repente, ¿qué sucede? Explota. Y vemos la onda de expansión, ¿verdad? Que se ve impresionante cómo se ve eso. ¿Usted cree que la gente que estaba ahí alrededor esperaba eso? No, ¿verdad? Al contrario, se sorprendieron de un incendio hasta grabar. Yo vi la de un carro, que iba en un carro y va grabando y de repente la onda expansiva lo avienta. Sin embargo, hermanos, es por eso que nosotros debemos estar listos. En todo momento debemos estar preparados, porque no sabemos, a la mayoría a lo mejor trabaja, no sabemos si nos vayamos a regresar a nuestro hogar, ¿verdad? Porque pasan muchos accidentes que nosotros no tenemos el control de esas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor con su palabra nos dice que debemos estar listos, preparados, para que cuando llegue ese momento yo me pueda ir con seguridad diciendo, me voy con el Señor, ¿verdad? Vamos a leer el libro de Esdras en el capítulo 8. Vamos a leer en el versículo 21 para gloria de Dios. ¿A cuánto les gusta ayunar? Yo pienso, mi forma de pensar, que el ayuno es algo difícil y no a todos nos gusta. La verdad, ¿cierto o no? El ayuno es algo difícil, pero sin embargo la palabra de Dios en esta hora nos va a hablar qué vamos a obtener al ayunar y cómo debemos ayunar correctamente, ¿verdad? En el versículo 21 de Esdras 8 dice, para gloria de Dios: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Vamos a brincarnos al 23. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué significa propicio? Que Él nos favoreció, que fue oportuno, ¿verdad? Yo les voy a invitar a que tome su lugar. Aquí, como nos habla en el Antiguo Testamento, se nos ha enseñado, hermanos, que desde el Antiguo Testamento el ayuno ha llevado un papel importante en la vida de un creyente, en la vida de un hijo de Dios. Porque aquí, como dice,
Allí dice, y publiqué ayuno, pero dice más adelante algo muy importante. ¿Para qué? Para afligirnos. ¿Verdad que el ayuno nos aflige? ¿Verdad que cuando estamos ayunando nos sentimos débiles? O hay veces, hermanos, que hasta de mal humor nos ponemos. Pero vamos a ir viendo conforme la palabra de Dios cómo debemos estar ayunando, ¿verdad? Cómo nosotros como creyentes sabemos que voy a afligir mi carne, pero ¿qué voy a obtener con ese ayuno, verdad? Y el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento nos habla sobre varios personajes que utilizaron el ayuno para recibir una contestación de Dios, ¿verdad? Porque todos sabemos qué significa ayuno, ¿verdad? Todos sabemos que es cuando nos abstenemos de comer un alimento por un determinado tiempo, ¿verdad? Como una vez se nos compartió cómo es correctamente el ayuno y su tiempo correcto, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor nos invita, hermanos, a que ese ayuno lo hagamos de calidad. Que si hoy no podemos, porque sabemos que el Señor Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. ¿Y por qué lo hizo Él? Solamente porque dijo, ¿cómo va a poner a ayunar? No, Él se preparó para su ministerio. Entonces, ¿Él qué tuvo que hacer? Ponerse a ayunar. Si nosotros, hermanos, esto es para todos, porque muchas veces creemos que solamente es para el pastor o para el que predica, para los ministros. Pero no, hermanos, todos nosotros tenemos una labor en la casa del Señor. A donde usted va, hay alguien que tiene necesidad. Y yo sé que a lo mejor aquí hay muchos que han compartido de Dios. ¿Y cómo se siente usted? Se siente feliz, ¿verdad? Se siente gozoso. Y sobre todo más cuando ve que entra esa persona que invitó, ¿verdad? Es un gozo muy especial el ver a esa persona que dices, híjole, yo hablé de Dios y aquí está. Y es bueno, hermanos, porque ahora sí que nuestra carne se pone feliz. Pero imagínense nuestro espíritu, cómo se siente al ver que una persona viene. Y luego cuando esa persona empieza a seguir a Cristo, cuando esa persona empieza a escuchar la palabra, a llevarla por obra y después decide bautizarse, ¿verdad? Que tenemos muchos ejemplos aquí que sucedieron así, ¿verdad? Nuestro hermano Kevin, él se está esforzando igual. Y yo pienso que nuestro hermano Francisco o cualquier persona que estuvo a su alrededor compartiéndola se siente feliz. Cuando yo veo a una persona que lo comparto que viene, me siento feliz, ¿verdad? Pero ¿cómo voy a lograr que eso sea, hermanos? Sabemos que el Señor tiene el control de estas situaciones, ¿verdad? Sabemos que el Señor nos pone en nuestro corazón el compartir a alguna persona. Pero debemos de esperar en que sea el Señor trabajando en sus vidas. Y para lograr esto, hermanos, debemos de tener el conocimiento de la palabra y sobre todo preparándonos y ayunando, ¿verdad? Vamos, los invito a que vayamos a Segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Ahí atrásito, en el capítulo 20. Yo cuando leía todo esto, hermanos, me di cuenta que muchas veces hemos estado ayunando de una manera incorrecta. Y muchas veces yo sí que a lo mejor se han preguntado, Señor, ¿por qué no me contestas? Señor, ¿por qué no llega eso que yo te pedí? Sin embargo, ¿sabe por qué muchas veces es? Porque no lo hemos hecho correctamente. No lo hemos pedido correctamente. Y no hemos puesto de nosotros como el Señor lo pide, ¿verdad? Vamos a leer en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 1 al 4. Y aquí el Señor nos pone un ejemplo claro, ¿verdad? Del ayuno, de cómo debemos de unirnos. Porque el ayuno, hermanos, cuando se hace una cadena de ayuno, es una forma de ayudarnos espiritualmente uno con el otro, ¿verdad? De apoyarnos ahora sí que por un problema o varios problemas, pero sabemos que por medio del ayuno el Señor ha contestado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Señor ha contestado, hermanos, porque muchas veces le puedo decir que los ayunos que hemos hecho ya están presentes en este lugar. ¿Cómo es eso? A lo mejor ayunamos una vez con nuestro hermano Celso y el Señor aquí lo tiene. A lo mejor ayunamos por alguien más y aquí está la contestación, ¿verdad? Vamos a leer, dice para gloria de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron avisos a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadia. Entonces él tuvo temor. ¿Quién tuvo temor? Josafat, ¿verdad? Que su carne, que le dijeran, ¿sabes qué? Viene un ejército en contra tuyo.
En este momento, hermanos, que le digan, viene un problema grande en contra tuyo, ¿verdad que nos afligimos o nos da miedo o hasta nos hemos puesto a pensar de dónde va a venir el golpe? O muchas veces hemos dicho, está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Que no termina un problema porque llega el otro y el otro. Pues hermanos, el rey Josafat tuvo miedo. Él tuvo miedo, pero hay algo muy importante que él hizo. Dice aquí adelante, y Josafat humilló su rostro para consultar ¿a quién? Al Señor. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Algo bien importante que aquí nos dice, hermanos. Él, en lugar de decir, pues vamos a hacerle la guerra, vamos a decir al ejército que se prepare para pelear. Eso nuestra carne haría, ¿verdad? Luego buscar la forma de defenderme. Cuando tenemos un problema, ¿qué buscamos primeramente? Queremos contestar, o queremos vengarnos, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Pero sin embargo, aquí hay algo muy importante que nunca debemos de dejar atrás, hermanos, que es humillarnos ante el Señor primero. Pedirle su consejo, pedirle, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque si él a lo mejor hubiera puesto primero su confianza en el hombre, hubiera hecho esto. Hay que prepararnos para la guerra y vamos a pelear contra ellos, no nos vamos a dejar. Pero sin embargo, él sabía que había alguien que tenía el control de toda situación, ¿verdad? Él sabía que había un Dios poderoso que si él se humillaba, le iba a contestar. Y sobre todo, él hizo algo muy importante. Pregonó ayuno a todo el pueblo. Todo el pueblo dijo, vamos a ayunar para que el Señor nos respalde, ¿verdad? Para que el Señor nos proteja. Dice en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro al Señor, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? Al Señor. ¿Pero por qué le pidieron ayuda, hermanos? ¿Quién era el Señor? ¿Quién es el Señor? Es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces ellos sabían que aunque tuvieran un ejército grande, si se lo ponían en manos de Dios, Él los iba a proteger. Y algo bien importante, hermanos, aquí dice que todo el pueblo, dice, y se reunieron los de Judá, o sea, todo el pueblo de Judá se reunió para pedir socorro al Señor, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Hermano, va a llegar un momento, y ya lo ha llegado, en que a este lugar, este pueblo, este Judá, se va a enfrentar a una guerra. O ya estamos viviendo una guerra. A lo mejor no es una guerra física, pero ya es una guerra espiritual, donde estamos siendo atacados en nuestros hogares, en nuestros trabajos, donde quiera que vamos. Pero sin embargo, nosotros somos el pueblo de Dios, y nosotros nos debemos de unir, hermano. Sí, nosotros nos debemos de unir y pedirle ayuda ¿a quién? Al Señor. Porque ese momento va a llegar el que estén ahí afuera, el enemigo, y me diga, estoy esperando. Y si yo voy y me enfrento solo, hermanos, me va a derrotar. Pero sin embargo, yo le digo, hermanos, les pido de sus oraciones, porque el enemigo me está poniendo muchos problemas, el enemigo me está atacando en mi mente. Si hacemos nuestro problema de todo el pueblo, vamos a salir triunfantes, hermano. Pero debemos de comenzar a ayunar unidos. Orar y ayunar unidos, porque eso quiere el Señor, que nos unamos, porque somos un pueblo. ¿No somos un pueblo? ¿Verdad que servimos a un mismo Dios? ¿Verdad que alabamos a un mismo Dios? ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo en Jesucristo. ¿Ustedes creen en Jesucristo? Vamos peleando contra el enemigo juntos. Vamos haciéndole frente, amén, sin tener temor. Yo sé que cada uno tiene un problema en este momento. Yo sé que en este momento alguien está triste, o alguien está necesitado económicamente, o cualquier problema que usted pueda tener. Pero yo le puedo decir que si nos unimos, vamos a salir adelante. Porque el Señor Jesucristo, fíjese, estamos hablando del Antiguo Testamento. Y aquí hablábamos de guerras físicas, de llevarnos armas y matar a mi enemigo. Hoy hablamos de espirituales, que no las vemos físicamente, pero es el mismo Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, porque el Señor está en este lugar. Amén. Que el Señor nos quiere prepararnos. Amén. Yo cuando leí este tema, hermanos, me daba cuenta que muchas veces ayunamos por nosotros mismos. Declaramos un ayuno en el hermano, se les va a invitar a hacer una cadena de ayuno. Está bien. Y cuando estamos pidiendo, pedimos por nuestra necesidad, hermano.
Señor, pues yo tengo esa necesidad, te pido, cuando se nos ha invitado que, hermanos, vamos a orar por la iglesia, por los problemas de la iglesia. Es importante que con el Señor seamos bien específicos, hermano. El Señor todo lo conoce, pero Él dice que Él es que le pidamos, pero creyéndolo, ¿verdad? Y sobre todo, si estamos unidos, como usted puede ver a su lado, somos pocos el día de hoy. Pero déjeme decirle que el Señor ya se ve que iban a estar nomás ustedes. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros debemos de estar en contentamiento con eso. Que debemos darnos cuenta que aunque seamos pocos, eso no me tiene que afligir, porque el que vengo a buscar es a Dios. Igual en el ayuno, ¿ese ayuno para quién es, hermanos? ¿Para que me vea el hermano? No, es para mi Señor, para afligir mi carne y decirle, Señor, ayúdame, humillarnos, ¿verdad? Como lo hizo el rey Josafat. Vamos a brincarnos en ese mismo capítulo, en el versículo 13. Después de que vemos que Josafat invita a todo el pueblo, es más, no los invitó, hermanos. O sea, él pregonó, dio una ley, dijo, vamos a ayunar. Pero todos, yo le aseguro que todos dijeron, necesitamos ayunar, porque no vamos a poder contra ese ejército que viene. Pero el Señor nos va a sacar adelante, ¿verdad? Y sin embargo, aquí en el versículo 3 leemos y dice: y todo Judá estaba en pie delante del Señor. ¿Con quién? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Verdad que aquí nomás dijo nomás los hombres? No, nomás las mujeres. No, hermanos, aquí fue parejo. Niños, las mujeres y los hombres, todos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos necesidad. A lo mejor usted ve a un niño y dice, pues ese niño que va a tener necesidades y tiene a sus papás. Hermanos, ese niño tiene necesidades. A cualquier edad tenemos necesidades, y físicamente un bebé tiene necesidad de comer, ¿verdad? Y ahora que los hijos van creciendo espiritualmente, los hijos tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios también, y de que nosotros, es nuestra responsabilidad de que ellos crezcan en el camino, ¿verdad? Les instruye al niño en su camino, y aún siendo viejo, no se apartará de él, ¿verdad? Sin embargo, aquí continuamos leyendo en el 14 y dice: y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, y era levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu del Señor en medio de la reunión. Algo bien importante aquí, hermanos, ¿verdad que hemos estado en los cultos y de repente el Señor habla a través de alguna hermana o algún hermano, ¿verdad? Que nos ha hablado estando en el culto y nos ha dicho que debemos de prepararnos, que debemos de estar listos, que Emma nos ha dicho también que no estamos preparados todavía, que nos falta mucho. Y hermanos, esto no es para humillarnos. Si eso ha llegado a nuestra mente, decir, ¿quién es ese hermano para decirme eso? ¿O quién es esa hermana para decir eso a todos? ¿Y es mejor que yo o qué? No, hermano, no es porque sea mejor, sino porque el Señor quiso usar a esa persona. Y es por eso que nosotros debemos de saber algo muy importante. Si son cosas de Dios, hermanos, lo vamos a sentir y lo vamos a llevar por obra, ¿verdad? Y es cuando vamos a darnos cuenta, cuando sucede, de que, híjole, la hermana tenía razón. No es la hermana, hermanos, el Señor tenía razón por medio de la hermana, ¿verdad? De que me tenía que preparar. En ese momento el Señor toca a este joven y empieza a hablar en medio de todo el pueblo, porque dice que todo el pueblo estaba reunido, ¿verdad? Y empieza a hablar este joven y dice en el versículo 15: y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. ¿Verdad que entonces era un ejército grande el que iba contra el rey? Porque no es vuestra la guerra, sino de quién es la guerra, hermanos. ¿Cuántos tienen problemas? Voy a invitar que levante su mano. Yo tengo un problema, o tengo varios. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor no nos dice en esta hora, te está diciendo a ti: no temas, ni os amedrentes delante de estos problemas tan grandes que tienes. No les tengas miedo, porque no es tu guerra, sino es mía, ¿verdad? Es lo que dice el Señor en esta hora, hermanos. Y cuando le llegue ese pensamiento de tristeza, esa necesidad de decir, ya no puedo, Señor, usted dígale ese problema: yo no te tengo miedo, porque yo tengo al Señor. Pero debemos de estar bien seguros, hermanos,
porque si no al rato volvemos y ya venimos ya bien golpeados. Y no me refiero a lo físico, sino espiritualmente. ¿Y cómo es eso? El desánimo, ¿verdad? Y yo lo he vivido, hermano, muchas veces. El desánimo es, ahora sí que a todos nos ha llegado. Pero si nos preparamos como este pueblo unido, en ayuno, en reunirnos, en juntarnos, a lo mejor no aquí en este lugar, porque no todos podemos, pero que estamos unidos espiritualmente, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y vamos a luchar contra el enemigo, vamos a pelear. Por eso existe, ahora sí que tenemos un grupo, ¿verdad?, en el teléfono, que se llama Oraciones Especiales. Hermano, si usted tiene un problema, muchas veces decimos, ¿por qué no subo por ahí? Hermano, muchas veces es para que nuestros hermanos, porque son hermanos de varias iglesias, tengo entendido, es para que nos ayuden en esta pelea. Porque aunque ellos estén congregándose en otro lugar, están peleando contra el mismo enemigo. Y ellos también están creyendo en el mismo Dios que yo creo, ¿verdad? Muchas veces nos peleamos con nuestra forma de pensar, que son muy diferentes a los de esta iglesia, y que los de esta iglesia pues piensan diferente. Hermano, pero déjame decir algo bien importante. La guerra solamente es contra alguien, contra el enemigo, nada más. No es en contra de la iglesia, no, es contra el enemigo que tiene dominada esta iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros como pueblo debemos de seguir este ejemplo, de juntarnos, pero para cosas que nos edifiquen, ¿verdad? Y como nuestras hermanas han estado viniendo a orar, que se sigan esforzando ellas que han podido, ¿verdad? Y aún si usted llega a tener la oportunidad de venir, venga. Yo le aseguro que vamos a salir diferentes de aquí, porque verdad que hemos venido con necesitados y el Señor aquí nos toca, nos quebranta, nos hace llorar, nos hace recordar quién es Él, quién es el Señor, que es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y que sobre todo, hermanos, como nos dice aquí, no hay que temer, pero hay que buscar de Dios, hay que ayunar, pero un ayuno unido, hermanos, no un ayuno de cada quien por su lado. Yo ayuno por mí. Hermano, el martes decía nuestro hermano Oscar algo muy importante: si nosotros somos espirituales, se va a reflejar. Gloria a Dios. Porque yo puedo decir, hermano, yo soy espiritual, yo soy ahora, yo soy uno. Hermano, se demuestra. Y la palabra es bien dura, sí es cierto. Y la palabra a veces nos dice que es espada de doble filo, ¿verdad? Y es dura. Pero sin embargo, si lo tomamos de la mejor manera, es dura y me ayuda a seguir adelante, a decir, yo puedo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Sí, amén. Les voy a invitar que vayamos a Mateo, al libro de San Mateo. Gloria a Dios. En el capítulo 17. Para la gloria de Dios. San Mateo capítulo 17, en el versículo 14. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Dice para gloria a Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte. Ahora sí que cuando ya se terminó de que el Señor hiciera libre a ese joven, se le acercaron los discípulos y dijeron: Señor, ¿cómo lo hiciste? Dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Verdad que a lo mejor alguien ya se le ha acusado una situación así? Que se ha manifestado el enemigo. Se nos ha contado una historia de que una vez se manifestó el enemigo y corrieron unos jóvenes, ¿verdad? Pero sin embargo, hermanos, va a llegar un momento en que nos va a tocar a nosotros, o ya nos tocó a nosotros. Y en lugar de correr, hermanos, y decir: Señor, pero ¿por qué yo no pude echarlo fuera? Hay algo importante que dice aquí, ¿verdad? Dice en el versículo 20: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe
como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero aquí hay algo muy importante que dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es por eso, hermanos, que muchas veces, como les decía, muchas veces no tenemos la contestación por lo que hemos estado pidiendo, ¿verdad? O a lo mejor ha llegado un momento en que se manifiesta el enemigo en nuestros hogares y nos atormenta y también nos enferma, hermano. Gloria a Dios. ¿Y por qué decimos, Señor? Y en ese momento que estamos siendo afligidos, estamos clamando al Señor diciendo, Señor, ayúdame, perdóname, restáurame, y no vemos contestación. Hay que ponernos a pensar en por qué, hermano. Muchas veces decimos, no, pues sí, yo no soy el pastor. Hermanos, si el pastor puede echar fuera es porque el pastor está buscando de Dios. Si el ministro puede orar por ese enfermo y hace que se levante, es porque ese ministro antes de venir a la iglesia estuvo orando y ayunando. Y es lo que nos enseña aquí la palabra, hermanos, que se nos va a cruzar un problema de estos a cada uno de nosotros. A lo mejor ya se ha cruzado, pero usted, hermano, no debe de tener temor, porque aquí dice la palabra de Dios que si tenemos fe y estamos orando y ayunando, vamos a poder echar fuera ese demonio. Pero si usted dice, pero ¿por qué no? Hay que meditar en nuestra vida, ¿verdad? Porque muchas veces empezamos, ¿sabe qué? A culpar a Dios. Es que Dios no me escucha. Es que le pido a Dios y no me escucha. Pero realmente estoy buscando a Dios como Él me lo pide. Y realmente estoy, como dice aquí, ayunando. Y sabemos, hermanos, que los apóstoles del Señor, por todo lo que está escrito en la Biblia, eran hombres que buscaban. Es más, imagínese tener al Señor con usted, verlo físicamente, que Él les esté diciendo, tú puedes orar por ese enfermo, ve. Es más, yo aquí me quedo, ve y ora tú. Si Jesús dice que aquí estaba con ellos, que estaban los discípulos en ese lugar, no pudieron. Fue cuando llegó Jesús, ¿verdad? Y fue cuando le dijo, Señor, tus discípulos no pudieron. Imagínese, hermano, cuando venga alguien necesitado de este lugar, que diga, pues me dijeron que aquí el Señor sana, me dijeron que el Señor aquí me puede restaurar. Pero imagínense, hermanos, que no estén los ministros, que no esté nuestro pastor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decirle, no, pues ven mañana, para que mañana venga, o déjame tu número para que vaya el pastor a tu casa a visitarte. Hermano, esa persona no sabe si está en vida o muerte en este momento, si él está pasando por un problema que realmente puede acabar con su vida. Es por eso que el Señor nos invita a que debemos de estar listos en todo momento, como les decía al principio, que debemos de estar orando, ayunando. Entre más oremos y ayunemos, hermanos, más poder nos va a dar el Señor. Entre menos oremos y ayunemos, menos nos vamos a estar aquí congregando. Porque la palabra de Dios es bien clara. Y muchas veces, hermanos, nos ofendemos, porque ponemos nuestros sentimientos primero y digo, ¿por qué? ¿Quién es el hermano? Hermano, le aseguro que yo soy más fallo que algunos de los que están aquí. Pero hermanos, el Señor tiene misericordia de usted y de mí. Y en este momento Él quiere que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos la manera de decir, pues yo voy a ayunar los lunes. Pero de repente llega el lunes, hermano, y no ayunamos. Y ya estamos en la lista de que sí ayunaron. Y déjeme decirle, hermano, que el problema no es con la iglesia, el problema es entre usted y Dios, porque a quien le falló, con quien se compromete, es con el Señor. Y no se lo digo porque yo sea bien bueno para ayunar, como dijimos al principio, el ayuno es difícil, el ayuno no es fácil, hermanos, y más los que tienen problemas con su organismo o algún problema de ese tipo, es difícil, pero en el querer, hermanos, hay hacer, ¿verdad? Y el Señor, si nosotros se lo pedimos, Él nos pone ese querer. Yo hace tiempo viví una situación en la que había muchos aspectos que me molestaban, ¿verdad? Ahora sí que ciertos problemas que me molestaban. Pero sin embargo yo dije, ¿pero de qué me sirve esa molestia? ¿Realmente hay algo positivo en estar molesto? ¿O hago algo positivo con esa molestia? Mejor hay que usar ese problema, hermanos, para que nos impulsen. Voy a usar el problema que me está pasando para buscar a Dios, impulsarme y llenarme de su poder, para que cuando se me cruce otra vez ese problema, le diga, el Señor te reprenda. ¿Cierto o no? ¿Cuántos vamos a empezar a llevar eso en nuestras vidas? Porque eso debemos de vivirlo diario, ¿verdad? Aquí en San Mateo
Vamos a leer el versículo 21. Ya lo habíamos leído, perdón. Que dice así: pero este género no sale sino por oración y ayuno. Y ese problema que a lo mejor tenemos años pidiendo, hermanos, ¿qué le parece si vamos orando y ayunando todos juntos? Vamos orando y ayunando específicamente por ese problema. ¿Verdad que cuando hay una necesidad grande en este lugar, se nos invita a todos? O por medio de los grupos que usamos, se nos invita a todos a orar, a ayunar. Hermanos, si usted tiene también un problema, nosotros también le vamos a ayudar. Le vamos a ayudar a orar y a ayunar, porque es lo que el Señor quiere, hermanos. Muchas veces, cuando llega ese espíritu de envidia a nuestras vidas, queremos hacer el problema: no, pues es mío, ¿para qué se lo digo a la iglesia? ¿A ellos qué? Hermano, ahí hay algo mal en mí. Ahí realmente estoy siendo espiritual o carnal. Carnal, ¿verdad? Pero sin embargo, si yo estoy buscando ser una mejor persona, yo voy a pedirles que me ayuden, porque yo tengo necesidad y yo no puedo. El Señor sí me puede ayudar, y más cuando estamos juntos todos, ¿verdad? Y esto es lo que el Señor últimamente ha puesto en mi corazón, ¿verdad? En este tiempo que ya nos hemos reunido, hermanos, yo creía que íbamos a regresar con un gozo grande. Yo dije: vamos a regresar bien gozosos, porque pues ya nos extrañamos el cantar del Señor y todo. Y no, hermano, no fue así. Y no digo porque yo llegué bien gozoso y con los demás, no. Todos tenemos que poner de nuestra parte. Ahora sí que todos somos parte de esta iglesia, y todos, hermanos, somos importantes aquí. Aunque dicen: no, pero yo soy visita, es importante para el Señor, porque aquí ha decidido estar en este momento. Usted ha puesto primero al Señor, y va a llegar el momento en que el Señor va a decir: adelante, hijo, te paraste por mi palabra, aún siendo apenas primerizo en esto, yo te voy a bendecir. Y esto no quiere decir que los problemas se acaben, porque muchas veces es lo que en muchas iglesias se habla, ¿verdad? No, si terminas con el Señor, tus problemas se acabaron. La Biblia dice que no, hermano. La Biblia dice que al venir al camino del Señor vamos a ser afligidos, pero que tenemos una recompensa final, ¿verdad? Los voy a invitar a que vayamos también a San Mateo, ahí mismo en el capítulo 6. Gloria a Dios. Y una mujer de la Biblia, hermanos, que pasó una situación así, fue Esther también. Esther, sabemos que supo que Amán quiso destruir al pueblo, a todos los judíos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Ella supo por medio de Mardoqueo de que querían destruir a todos los judíos. Ella era judía. Pero ¿qué hizo ella? Ella era la esposa del rey. Si uno se pone a pensar, ella, pues si eres la esposa del rey, ve y habla con el rey. Pero había leyes, hermanos, en aquel tiempo, en cual ni aún la esposa se podía presentar ante el rey sin que él se lo concediera. Pero ella hizo algo bien importante. Cuando supo esto, no fueron ni persiguieron a Amán, ni dijeron: hay que matarlo antes de que haga esto. Imagínense todo un pueblo contra un hombre nada más. Todos los judíos se hubieran juntado para matar a Amán antes de que eso sucediera, ¿verdad? Que eso hubiera podido pasar. Pero estamos hablando de que estamos pensando carnalmente, con mis emociones. Pero sin embargo, dice aquí que Esther dijo: hay que ponernos a ayunar todos. Todo el pueblo hay que ponernos a ayunar por esta petición. Y sabemos, hermanos, que la respuesta no fue inmediata, que ella tuvo que pasar varias veces ante el rey. Ofreció fiesta, le ofreció comida para hablar con el rey. Pero la verdad que no fue inmediata la respuesta. Pero sin embargo, la respuesta llegó. La promesa que tenía el pueblo con el Señor, que se clamaban a Él y le creían, los iba a salvar. Hermanos, esta misma situación pasó en la Segunda Guerra Mundial, déjenme decirle. ¿Sabe con quién? Con Hitler. Otro hombre que se quiso parar y querer destruir a los judíos, ¿verdad que sí? Y mató a muchos, hermanos, mató a muchos. Pero sin embargo, el Señor siempre ha tenido el control de su pueblo. Y a pesar de todo eso, sabemos que sobrevivieron muchos. Y todo eso, hermanos, muchos dicen: pues es que otro país se levantó y fueron a pelear contra ellos. ¿Quién hizo que defendieran a ese pueblo, hermanos? ¿Qué necesidad había de que los demás países fueran a ayudar a ese pueblo judío? Esos países dijeron: pues yo me quedo acá, ¿para qué voy? Pero el Señor tiene el control, y también Él todo lo mueve, hermanos. Todo lo que nosotros no logramos entender o ver tiene un porqué. Aún sea malo,
debemos de aprender de su mano, que nos ayude a ¿qué? A buscar, a unirnos, a ayunar, porque al estar, hermanos, si nosotros estamos ayunando, no les digo diario, pero que estemos ayunando de corazón, de calidad, yo le aseguro que el problema que venga no nos va a hacer nada. Y aún, como siempre nos han enseñado, aunque mi carne perezca, yo voy a seguir adelante, porque me voy confiado, ¿verdad? Como les decía, imagínense, hermanos, aquí explota algo, nos morimos inmediatamente, ¿estábamos listos para irnos? Esa es una pregunta que debemos de hacernos cada día, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos, hermano, muchas veces decimos, no, sí, para la siguiente semana ahí nos vemos. No, tenlo por claro que ahí te veo. Pero verdad que estas personas que estaban alrededor de esta bomba tenían planes, pero verdad que se acabaron esos planes. Y ellos no lo esperaban, hermanos. Aún yo viendo el video no me esperaba que pasara algo de esa magnitud. Yo dije, pues es un incendio nada más. Pero verdad que las cosas pueden pasar en un momento a otro. Y en lo espiritual es igual, hermanos. De un momento a otro, el enemigo, nos puede poner trampa y nos puede desanimar, nos puede alejar de la iglesia. Y como decía nuestro hermano Oscar, que fue algo que se me quedó bien claro, si somos espirituales, se va a demostrar. No por mis palabras, hermanos, sino por los hechos, ¿verdad? Porque todos somos humanos. Dice la palabra que no hay nadie que llegue a la perfección, ¿verdad? Como también nos decía nuestro hermano Francisco, como dice el Padre nuestro, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. Pero ¿por qué nos enseñó esta oración? A lo mejor digo, si digo el Padre nuestro, pero ahorita no he ofendido al Señor, porque Él sabe que lo hemos hecho, aún con el pensamiento lo hemos hecho. Pero sin embargo, su misericordia nos tiene aquí aún, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí en San Mateo, en el capítulo 6, del versículo 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hay que gozarnos, hermanos. Yo sé que muchas veces el ver a poquitos nos da desánimo, nos da tristeza, porque a mí me pasó, me ha pasado. Y no quiere decir que eso esté mal, pero tampoco quiere decir que así esté todo el culto, ¿verdad? Afligido y triste, sino que, bueno, mi hermano no vino, voy a orar y ayunar por él para que el Señor lo traiga con bien y lo pueda ver aquí para el siguiente culto. Porque realmente, hermanos, muchas veces no conocemos, ¿verdad? También los problemas con los que está pasando cada uno de los que no están aquí. Muchas veces se nos es bien fácil decir, no, pues no vino por mundano, no vino porque debe estar viendo la novela, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué está pasando en su vida, verdad? Y es por eso que el Señor nos invita a que no estemos pensando en eso, que estemos pensando en buscarlo a Él, en estar orando, como dice, amándonos unos a otros, para que al culto siguiente ya esté aquí mi hermano, ¿verdad? Y aún así después llega nuestro hermano y nos platica su problema y decimos, híjole, yo pensando que andaba mal, y yo pensando que le pasó esto. Pero por eso, hermanos, es bien importante también que haya comunicación, ¿verdad? Muchas veces nos dice, hay que avisarle a nuestro hermano Francisco, por ejemplo, en el grupo, si algo pasa, si no venimos, nos avisamos con tiempo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para que sepan dónde ando? No, para que oren por mí donde quiera que esté, ¿verdad? Vamos a leer aquí en San Mateo, capítulo 6, en el versículo 16. Jesús y el ayuno dice, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué significa eso, hermanos? Que andan afligidos y que están diciendo, oh, es que estoy ayunando. No me invites porque ando ayunando. Oye, es que vamos a trabajar. Híjole, es que estoy ayunando, no puedo ir a trabajar. Hermano, el ayuno se trata de afligirnos, pero no se trata de estar diciendo al hermano, ¿verdad? Dice que tenemos que hacer un secreto, ¿verdad? Dice más adelante. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas personas que se hacen las víctimas, ¿verdad? Que están afligidas. Hermanos, sí, el ayuno nos aflige nuestra carne y se demuestra en nuestro rostro. Pero dice algo muy importante aquí. Pero tú cuando ayunes, hermanos, ustedes cuando ayunen, unjan su cabeza y laven su rostro. ¿Verdad que yo de niño me recuerdo mucho que cuando mi papá nos ponía a orar y en veces nos ponía a ayunar y nos veía así como que nos estábamos durmiendo o así, ve y lávate la cara. Y en ese momento, ¿por qué quiere lavar la cara? ¿Para qué? Ya me bañé. Pero no era por eso, hermano, sino porque para reaccionar, ¿verdad? Decía, a ver, aquí estamos.
Y muchas veces eso también pasa en el culto, cuando está la predicación muchos están. Y hermanos, no se lo digo porque hay alguien aquí que aguanta, porque yo lo he vivido, hermanos, y a mí me ha pasado. Muchas veces decimos, no, es que el hermano me está tirando. Hermano, a mí me pasó. Ahí estamos en la banca. O decimos, voy a orar, y nos ponemos. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no les ha pasado? Yo pienso que nos vamos a pasar. Pero el Señor nos dice aquí, lava tu rostro, levántate y lava tu rostro. Es preferible que te vean entrar al baño, que te laves tu rostro y salgas todo mojado, pero que sigas escuchando la palabra de Dios. Porque si me quedo dormido, me puedo perder algo importante, hermanos. Si me quedo dormido, no puedo escuchar lo que el Señor tiene para mí, porque en toda predicación, en todo tema, Dios tiene algo para nosotros. ¿Y sabe cuándo sabemos eso? Cuando decimos, era para mí. O cuando decimos, y me tiró a mí. Y no es, ay, nomás nos estamos hasta tirando, me pegó. Hermanos, gloria a Dios que me pegó, porque eso quiere decir que me ando fallando. Y eso me invita a cambiar. Eso me está enseñando que el Señor tiene misericordia de que alguien me lo diga y pueda cambiarlo. Porque imagínense que nadie nos diga que estamos mal, todos nos perderíamos, hermanos. Y eso es lo que hace la palabra del Señor, hablarnos fuerte para cambiar y corregirnos, porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y como aquí nos invita, hay que cuidar eso, hermano, que cuando estemos ayunando, hacerlo de la mejor manera, porque el ayuno es fundamental. Hay una frase que he escuchado mucho que dicen que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, algo así. Es un dicho que se creó aquí en el mundo, pero si se pone a pensar, hermano, es real. Si usted no ora ni ayuna, el diablo allá afuera se lo va a cambiar. Allá afuera lo va a humillar. Allá afuera lo va a destruir, porque eso ha venido el enemigo, ¿verdad? Robar, matar y destruir. Entonces, hermanos, es bien bonito sabernos esos dichos, pero hay que empezarlos a vivir. Hay que levantarnos y decir, Señor, a lo mejor yo no soy muy bueno para ayunar. No puedo durar las horas que deberían de ser, pero te lo quiero entregar de corazón. El Señor conoce, hermanos, dice su palabra que Él escudriña los corazones. Y si así lo hacemos, Él tenga por seguro que si lo hace por 2 horas, pero de corazón, va a ser mejor que una persona que se aventó las 12 y estuvo quejándose todo el día. ¿Verdad? Gloria a Dios. Yo les invité que vayamos al libro de San Lucas, en el capítulo 18. Denle gloria a Dios, hermanos, porque ahora sí que si nos está pegando, gloria a Dios, porque nos hacía falta. Amén. Y debemos de estar en contentamiento, porque la palabra de Dios, ¿verdad que es buena? Pero debe de ser buena también cuando estamos siendo afligidos, hermanos. No nomás decir, no, pues la palabra nomás me regaña. No, hermanos, la palabra de Dios también nos da esperanza, nos da amor, pero también, ¿verdad que nos da orden? Nos da disciplina. Dice la palabra que para qué fue inspirada la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Para enseñar, para instruirnos, para corregirnos. Corregir, hermanos, es, pues como la palabra dice, ¿verdad? Te va a corregir lo que andas haciendo mal. Así de simple. Y eso muchas veces no me va a gustar, pero el Señor así lo quiere. Y si yo quiero ser mejor para el Señor, me voy a esforzar para recibir esa corrección. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Les dije San Lucas, ¿verdad? Capítulo 18, en el versículo 9. Para gloria a Dios, vamos a leer del 9 en adelante. Y dice para gloria a Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, fíjense, hermanos, desde que empezó a llegar el fariseo, llegó soberbio, puesto en pie. ¿Cómo nos debemos de presentar ante el Señor? Humillados, ¿verdad? Porque le hemos fallado a lo mejor en el transcurso del día y debemos de venir humillados. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como publicano. De verdad que estaban entonces ahí juntos, quiere decir que estaban ahí juntos en la misma iglesia.
iglesia, en el mismo lugar, ¿verdad? Orando ahí estaban. Le digo, ni aún como aquí lo dice claramente, ¿verdad? Ni aún como publicano, con desprecio. Dijo él, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una vez escuchaba, hermanos, una persona que me dijo, no, es que yo puedo congregarme en mi casa, yo puedo escuchar la palabra de Dios en mi casa, y en el tiempo de cuarentena pues le creo, ¿verdad? Porque ahí todos estábamos congregados en nuestras casas viendo en vivo, de alguna manera nutriéndonos. Pero ahorita, hermanos, o antes que nos podemos congregar con libertad, el Señor nos manda que debemos de congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo es bien listo. Si estoy en mi casa, me va a cruzar algo que me llame la atención para alejarme de buscarlo. Porque todo lo que me aleje del Señor es del enemigo. Todo lo que me robe tiempo para el Señor es del enemigo. No es de que no, pues, hermano, en nosotros está la decisión de servir a Dios como Él manda o hacer lo que yo quiera o lo que yo pienso. Pero por eso estableció una palabra, ¿verdad? Para que la siguiéramos tal y como Él la pide. Y sin embargo, hermanos, algo bien importante, como les decía, hay que estar orando por estas personas que a lo mejor no están aquí. Porque muchas veces podemos llegar y decir, yo ayuno toda la semana, este hermano ni siquiera se apunta a los ayunos. Hay hermanos que nunca se apuntaron a lo mejor en la lista de ayunos, pero le aseguro, por su forma de vivir, que busca más que los que sí estaban anotados. ¿Por qué? Porque lo espiritual que se demuestra, no se habla. Entonces es por eso que yo me ponía a pensar, pues sí es cierto, muchos nos apuntamos al ayuno, gloria a Dios, qué bueno, pero ¿cuántos cumplimos, verdad? Antes se pasaba aquí al frente a orar, a entregar ese ayuno, y yo decía, pero pues toda la semana se dieron un puño que iban a ayunar, y nos pasaban 2, 3. Hermanos, no es para juzgar, sino para decir yo qué voy a hacer, porque yo también estaba anotado en esa lista y dónde ando. Me presenté aquí ante el altar a orar para entregar ese ayuno, porque muchas veces puede llegar ese pensamiento en alguno de nosotros, hermanos, decir, yo sé ayuno, a ver, ¿y por qué? ¿Por qué ni ayuna? Ni es más, ni dice amén en el grupo, ni nada. Hermano, si esa persona está buscando de Dios, lo va a demostrar sin necesidad de decirlo en grupos, sin necesidad de anotarse en una cadena, lo va a demostrar. Pero lamentablemente, ¿sabe qué es? Que no es así, ¿verdad? Siempre nos damos cuenta que no es así. Y no porque uno ande investigando, sino porque, como le digo, se demuestra. Es por eso que el Señor quiere que corrijamos, hermano. Y eso primero nos lo habla a nosotros. Yo siempre he dicho, el tema que por ejemplo, el tema que yo quiero compartir es porque el Señor primero a mí me habló. Primero a mí me dijo que me debo de corregir. Y ya después compartirlo a los demás, ¿verdad? De que busquemos de Dios, de que hagamos lo que Él manda y sobre todo, que lo hagamos de la manera correcta. Porque ¿verdad que no nos gusta que nos regañen? ¿A quién le gusta que lo regañen? Levanten la mano. ¿A ti qué? A nadie nos gusta que nos regañen, hermanos. Pero sin embargo, cuando nos regaña la palabra de Dios, es por amor, porque nos ama, porque Él quiere que cambiemos esa forma, ¿verdad? O que a lo mejor hemos estado viviendo pensando en, hermano, mientras yo me anote en la lista, quiere decir que soy espiritual. No, hermano, no es así. ¿Usted quiere ser espiritual? Usted es una cuenta entre usted y el Señor, nada más. Nadie va a decir, sí es, usted, hermana, sí es, usted sí, usted no, decir, no, hermano, el único es el Señor. Nosotros no tenemos el derecho de hacer eso, hermanos, de estar señalando. Y si lo hemos hecho, hermanos, hay que cambiarlo, porque al Señor no le agrada eso. El Señor nos va a hablar individualmente. Va a decir, a ver, Edgar, tú hiciste esto y esto. Y decías que ayunabas y no era cierto. No, pues es que el hermano aquí también y el hermano hizo allá y veo, ¿tú qué hiciste?
Es algo que, hermanos, de verdad, que nunca se nos olvide. ¿Usted qué hizo para ser diferente? No vamos a culpar a nadie, hermanos. Y si llegó nuestra mente a echarle la culpa a alguien, hay que cambiar esa forma de pensar. Porque cuando venga el Señor le va a decir: ¿tú qué hiciste? Kevin, ¿tú qué hiciste? Hermana Silvia, ¿usted qué hizo? No vamos a poder echarle la culpa ni al pastor, ni al ministro, ni a nadie, hermanos. Es individual. Es por eso, muchas veces yo cuando leía esto, escuchaba personas que decían: entonces el Señor se contradice cuando habla del ayuno. Dije: a ver, ¿cómo? Sí, es que en unas partes te dice que el ayuno es importante, te da poder y te ayuda a estar espiritualmente bien y puedes echar fuera demonios, pero en otra parte te dice que no debes de ayunar afligido, que no debes de ayunar cuando hablas mal de tu hermano. Dije: no, es que es un orden por el Señor. Puedes ayunar, pero de una forma correcta. A lo mejor estás ayunando, pero estás a lo mejor hablando mal de tu hermano. Imagínese, hermano, que el ayuno es para afligir mi carne. Pero imagínense, en esa aflicción no voy con mi vecina a hablar mal de otra persona. ¿Usted cree que esté bien? No, hermano, no está bien. Imagínense afligiendo mi carne y a la vez nutriéndola. Pues ahora sí que, a ver, o comes o vomitas, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, al comer me estoy nutriendo, pero la carne, al afligirla, me estoy desnutriendo de esa carnalidad, de esa humanidad mala. Pero si la sigo nutriendo con algo negativo, ¿usted cree que el Señor se agrada? Aunque ayunemos, hermanos, toda una semana, pero sigo viviendo así, y ahorita lo vamos a ver, de nada me va a servir ese ayuno, solamente me hice daño a mi cuerpo. Pero si ayuno como el Señor manda, híjole, hermano, al demonio que se encuentre, demonio que va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice en su palabra, que Él nos dio esa potestad, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Isaías. Gloria a Dios. Dele gloria a Dios, hermanos, porque Él es misericordioso. Él busca la manera de hablarnos, ¿verdad? Pero es que busca la manera de llamarnos la atención, como dicen muchos cantos, ¿verdad? Él busca la manera de llamar mi atención. En Isaías 58, en el versículo 3. Gloria a Dios. Y aquí nos habla fuertemente, hermanos. Aquí, como dice en el título, que es el título que yo le puse a este tema, el verdadero ayuno, ¿verdad? Dice en el versículo 3: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido lo que hablábamos, ¿verdad? Que podemos decir: estoy ayunando, Señor, pero no estoy obedeciendo. Estoy ayunando, pero allá afuera ya me ando peleando con alguien más, o ya me quiero vengar de algo, o ya le quiero decir cosas a una persona. Aquí nos está reprendiendo, Dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hacen caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimid a todos vuestros ¿qué? Trabajadores. ¿Y esto cómo lo podemos poner, hermanos? A lo mejor hay alguien que es dueño de alguna empresa, como nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Que es dueño de su propio negocio. Imagínense, hermano, estando ayunando y está gritoneándole a los trabajadores, literalmente, como aquí lo habla la palabra de Dios. Imagínense un hermano que dice, bueno, que decimos somos hermanos, que es encargado de otras personas y los estemos tratando mal, que los estemos afligiendo, y yo todavía ayunando. Imagínense el castigo que yo voy a recibir por hacer eso, hermano. Y se han vivido situaciones así, hermanos que son muy pesados o que son muy mano dura con sus trabajadores. Aquí habla la palabra de Dios, hermanos, que eso no es correcto, que ese ayuno, ¿de qué le sirve? La vez, ¿para qué ayunas? Si donde debes de demostrar ese ayuno es al amar a tu prójimo, ¿verdad? En el decir: yo te ayudo, estoy ayunando, pero calladito. El que sabe nada más que estoy ayunando es el Señor, y yo calladito. Nada de que me siento afligido. Dale su carita, hermanos, y a levantarnos. Es bien difícil, me ha pasado, también, pero sí se puede, hermanos, porque el Señor nos puso el ejemplo, ¿verdad? Continuamos leyendo y dice en el versículo 4:
He aquí que para contiendas y debates, ¿qué? Ayunan. Y para herir con el puño inicuamente. Dice el Señor, no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Contiendas. Yo conocí mucha gente así, hermanos, que ayunaban por estar peleando con el otro hermano. Dije, pues yo sí ayuno. Y una vez me dijeron, yo tenía un problema con alguien, una vez me dijeron, pero esa persona ayuna y tú no. Pero cuando tú ves a esa persona y dices, pero le hago decir, yo soy ayuno a esa persona. A lo mejor esa persona sigue con conflictos, sigue con problemas. ¿Realmente ese ayuno fue correcto? Porque hay mucha gente que ayuna, hermano. Pero el ayunar no quiere decir que esa persona, si esa persona ayunó correctamente, su forma de ser va a ser diferente. Su forma de amar a su hermano va a ser diferente. Su forma de soportar, porque la palabra de Dios dice, soportaos unos a otros. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que todos vamos a pensar diferentes, que a lo mejor va a llegar un momento en el que vamos a estar en contienda, pero debemos de soportarnos y amarnos, porque eso lo dice el Señor. Y es ahí cuando entendí. No es un pretexto para decir, pues él ayuna, pero ve lo que manda, ¿para qué ayuno yo? No, hermano, al contrario. Yo debo de decir, yo voy a ayunar y voy a ser diferente. Voy a ayunar de una manera que sea correcta, de demostrarlo, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Y a quién ya le pegó? Amén. Gloria a Dios, hermano, nos debe de pegar. Dice en el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno? ¿Realmente un ayuno es estarnos todos tirados en la cama, hermanos, y tristes? ¿Ese es un ayuno? Aquí habla la palabra de Dios que no, ese no es un ayuno, ¿verdad? Dice en el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es eso mejor, hermanos? Porque aquí no lo hacen forma de pregunta, ¿verdad? ¿No es eso mejor? El amar a mi hermano, el orar por él, en lugar de señalarlo, sino que decir, voy a orar por mi hermano, está necesitado, voy a orar por mi hermano. Dice en el 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes al verles en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Muchas veces, ¿verdad que a veces vemos a un hermano o alguien y dice, híjole, ¿qué va a ver? O me escondo algo en el tenis y me voy por otro puesto. ¿Y pero por qué, hermano? ¿No le ha pasado a ustedes? ¿No? ¿No? Qué bueno, gloria a Dios que no les ha pasado. Pero imagínense, hermano, qué tremendo hacer eso. En lugar de decir, ahí va mi hermano, déjalo saludo. Dios me lo bendiga, hermano. Hay hermanos que sí, por ejemplo, mi mamá sí es media distraída, ¿verdad? Mi mamá, si estás a 2 metros y ella está acá, no se da cuenta que estaba ahí, hermano. Pero imagínense, hermano, de ver a un hermano y decir, dejo que no me vea. ¿Por qué me estaré ocultando? ¿Para que no me vea cómo ando vestido o cómo ando hablando con alguien más o por qué será? Recordemos que dice la palabra que todo sale a la luz, ¿verdad? Y aún si andamos haciendo algo mal, en algún momento va a salir a la luz. Seguimos leyendo en el versículo 8, dice, entonces nacerá tu luz como el alba. Aquí ya nos habla de cuando ya empezamos a ayunar correctamente, ¿verdad? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia de delante de ti. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y Él te oirá, el Señor. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás,
y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria a Dios. En este momento, hermanos, nosotros podemos ser parte fundamental para restaurar a alguien, parte fundamental para darle palabras de aliento a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino. No para atacarlos y para humillarlos y decirles que se van al infierno, no, hermano. Aquí dice que el verdadero ayuno es el amar a los demás, el ayudar, el dejarnos libres también de eso que nos venimos cargando. Al ayunar, yo debo de soltar esa carga, ese problema. Y el ayunar, hermanos, nos quiere decir que debemos de estar buscando de Él, orando, ayunando y sobre todo estar clamando a Él. ¿Verdad que sí se puede donde quiera que vamos? No es necesario venir a la iglesia para poderle cantar nada más, hermanos. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, ¿verdad que existen audífonos para escuchar música, para escuchar predicaciones? Y como lo hemos visto, hermanos, la tecnología, sabiéndola usar, es buena. Pero lamentablemente no siempre la dominamos bien, ¿verdad? No siempre lo usamos para lo que el Señor ahora sí que para lo que nosotros podemos dar un uso correcto, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere, hermanos, en esta hora es que cambiemos, ¿verdad? Que cambiemos esa forma de pensar sobre el ayuno. Que dejemos de estar diciendo, yo sí ayuno, tú no ayunas. Sino que digamos, yo ayuno para que tú ayunes, para que tú busques, ¿verdad? Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. Y pues algo que siempre me he tenido en mi mente es que debemos de demostrar lo que hablamos, la palabra de Dios, debemos de vivirla, debemos de llevarla a nuestras vidas, porque yo puedo decir muchas palabras, pero muchas veces si mi testimonio no me ayuda, de nada sirvió, ¿verdad? Pero recuerden algo muy importante, hermanos, cada uno de ustedes va a dar cuentas al Señor. Así como nosotros vamos a dar cuenta de lo que hablemos, de lo que hacemos, igual usted va a dar cuentas de cada una de las cosas que hizo. Y si usted está buscando como Dios quiere, está ayunando como debe de ser, gloria a Dios. Hay que orar, hermanos. A todos los que están orando y ayunando, hay que orar por todos nuestros hermanos, ¿verdad? Que se han ido. Y aún, hermanos, muchas veces va a llegar el momento en que esas mismas personas que tanto apreciamos son las mismas que nos van a atacar. Dice la palabra de Dios que el que está a un lado, ¿verdad? Va a ser el mismo que se va a levantar en contra mía. Pero sin embargo, por eso es que debemos de estar firmes espiritualmente. Porque si yo estoy firme, pero carnalmente, me voy a meter en un problema. Y yo le pregunto, ¿realmente está el Señor en Dios? ¿Realmente está en las contiendas? ¿Dios está de acuerdo en que estemos contendiendo? No, ¿verdad? Porque su palabra siempre nos ha hablado lo contrario. Entonces, hermanos, yo les ruego que sigamos buscando de Dios, que nos unamos más, porque somos pocos, hermanos. Imagínense divididos. El enemigo va a entrar, el ejército del diablo va a entrar y nos va a destruir, porque nos va a agarrar en grupitos, va a decir, mira, acá están los de acá, sobre ellos. Ay, ahora están solo los de acá, sobre ellos. No, hermanos, que nos agarren juntos y en el nombre de Jesucristo vencer. Amén. Pues mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos. Les agradezco por escucharme. Les ruego que sigan orando por mí para que el Señor me ayude a sacar más temas, que me revele, pero sobre todo me ayude también en mi vida espiritual, para que el Señor me siga cambiando, ¿verdad? Porque eso es lo que deseamos todos, que seamos diferentes cada día y que así mismo, hermanos, me dé palabras de aliento para mis compañeros, ¿verdad? Que están ahí al frente de esta enfermedad. Yo, como les decía a muchos, yo no sé exactamente si este virus, ya he visto gente enferma, ya los he visto, sí. Yo no sé qué tan grave es el virus porque no soy doctor, pero lo que sí le puedo decir, hermano, es que sí mata a las personas. Pero hay algo muy importante que yo les digo a mis compañeros: lo que sí sé es que hay un Dios que nos cuida, que nos protege, y aún si esta enfermedad llega a tocarnos, en sus manos debemos de estar. ¿Por qué? Porque, como les decía, nuestra vida puede cambiar en un momento. Podemos salir aquí, pasa un 6:44, ¡pum!, nos llegó y se acabó, hermanos, y ya. Pero sin embargo, por eso debemos estar listos, preparados, ¿verdad? Mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, que sigan orando por nosotros. Le dejo el lugar a nuestro pastor. Dios les bendiga. Amén.